Ahora comenzamos a grabar. Recordarles que si en algún momento empieza a finalizar el tiempo, nos desconectamos y nos conectamos de nuevo, ¿ya? Ahí sí. Mis hermanos, bueno, les saludo en el amor del Señor a los que han ido llegando. Ya sé que se han empezado a conectar algunos hermanos más, así que vamos a comenzar con el estudio en sí. Y quiero ¿no es cierto?, primeramente, antes que cualquier cosa, recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Si ustedes ven ahí la diapositiva, lo que tenemos acá fue que terminamos por fin de ver Mateo 7, vimos del 21 hasta el 29, y trataba especialmente de los cimientos, ¿no es cierto? Finalizaba con la enseñanza de los cimientos, ¿ya? De una persona, ¿no es cierto?, construyó su casa en la arena y otra persona construyó la casa en la roca, y sabíamos que la que construyó la casa en la roca perduraba frente a las dificultades y la arena no. Sabíamos que este cimiento era Jesucristo, ¿ya? Y esto tenía que ver mucho con entender si realmente conocemos al Señor y si el Señor nos conoce. Esto tiene que ver con la relación que nosotros vamos cultivando con Dios, ¿ya? Cuando dice, pero si nosotros hicimos, ¿cómo se llama? Milagro en tu nombre, sanamos gente en tu nombre, y Jesús les dice, apártense de mí, que yo no los conozco, ¿no es cierto?, hacedores de maldad, ¿ya? Y veíamos que todo este tema tenía relación eh, con todo el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, donde finalizamos en Mateo 7 el Sermón del Monte, hasta ahí llegaba el Sermón del Monte, y tenía que ver tanto con esta decisión de cimentarnos en Jesús, ¿ya? Y hablamos de que la palabra y las enseñanzas de Jesús mostraban lo que era la esencia de Jesús y de Dios, ¿ya? Veíamos que en todo este Sermón del Monte lo que hizo Jesús fue reinterpretar la ley. Lo que hizo Jesús fue mostrar claramente a los suyos, a los judíos, qué era lo que Dios realmente esperaba de las leyes que estaban ahí, y que todas eran reinterpretadas y bien interpretadas por Jesucristo, ¿ya? Además empezaba el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, que nos mostraban en realidad que las desgracias que las personas o los judíos podían ver como algo que era un castigo de Dios, no eran tan así. Bienaventurados, por ejemplo, los pobres de espíritu, ya bienaventurados los que sufren, y nos dábamos cuenta que el Sermón del Monte nos mostraba mucho de lo que Dios quería hablar, ¿ya? Y todo esto tiene que ver con el reino de Dios, ¿ya? Así que lo que vamos a ver ahora principalmente es Mateo 8, y vamos a comenzar con Mateo 8 del 1 al 22. Cuando veíamos, quiero recordarles un poco, el tema de Mateo o la introducción a Mateo, nosotros veíamos que había una introducción general de todo Mateo, que era desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, ¿ya? Perdón, del capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿ya? Pero luego también esto incluía hasta el capítulo 7, el tema de que Jesús lo que estaba haciendo era mostrar el reino de Dios, ¿ya? Y toda esta introducción era para, de alguna forma, nosotros entendiéramos cuáles eran las intenciones de Jesús en cuanto a su predicación, el reino de Dios, y entendemos un poco más este reino de Dios a través del Sermón del Monte. Pero desde Mateo 8 en adelante hasta el capítulo 10, lo que hace Jesucristo, lo que hace Mateo al relatarnos el Evangelio, es mostrar a Jesús no solo enseñando del reino de Dios, sino que haciendo visible el reino de Dios y manifestando el reino de Dios en las personas, en una serie de personas, y vamos a ver una serie de milagros. Son alrededor de 9, 10 milagros que se ven en toda esta parte, ya desde Mateo 8 hasta Mateo 10,
donde vemos de cada 3 milagros y un llamado de Jesús, ¿ya? 3 milagros y un llamado de Jesús. Porque lo que está haciendo acá Jesús es mostrarnos cómo llevar o cómo Él llevó el reino de Dios a ciertas personas, ¿ya? Hoy día vamos a ver 3 milagros, los primeros 3 milagros y la conclusión de estos milagros con el llamado de Jesús, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con el capítulo del verso 1, que es, ¿no es cierto?, Jesús y el leproso, ¿ya? Cuando nosotros vemos acá a este Jesús y el leproso, voy a leerles yo para que después nosotros tengamos tiempo de poder conversar un poco. Y es del 1 hasta el 4, Mateo 8, del 1 al 4, y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando, hermanos, nosotros vemos estos milagros, yo sí voy a referirme a cosas específicas de estos milagros y de estas situaciones, pero quiero que entiendan que hoy día al menos yo los voy a relacionar mucho con el reino de Dios, ¿ya? Pues podemos tener mucha interpretación en cuanto a estos textos, ¿ya? Y yo acá apunté solo los 2 versos, el 3 y el 4, porque son interesantes. Bueno, el verso 1 nos dice que Jesús descendió del monte, queriendo relatar que había finalizado el sermón del monte. Salió, ¿no es cierto?, de ahí, de esa situación. Dice que le seguía mucha gente, porque obviamente venía de dar sus enseñanzas, ¿ya? Pero dice que aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y cuando nosotros vemos el tema de este leproso, es primeramente la primera señal de necesidad que tiene Jesús ante sus ojos, después de dar toda esta enseñanza, ¿ya? Recordemos, hermanos, que el leproso o la persona en la condición de lepra era primeramente una persona que estaba excluida de la sociedad, al menos de la sociedad judía, ¿ya? Era una persona que estaba, que según la ley era impura. De hecho, Levíticos 13 nos habla un poco de esto. Levíticos 13 nos dice, 13, 45 y 46. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo, no morará, su morada, estará fuera del campamento. En otras palabras, ellos eran excluidos, eran segregados por el hecho de que tenían esta infección. Ya para los judíos, en términos de religión, en términos, entre comillas, espirituales, estaban inmundos, estaban contaminados. Entonces, cuando nosotros vemos estos milagros, les voy a mostrar que específicamente Mateo los escogió para hablar a los judíos, porque recordemos que el libro del Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos cristianos. Entonces, las personas que van a ser sanadas o ayudadas por Jesús tienen ciertas características discriminativas, por decirlo de alguna forma, o ellos eran discriminados por los judíos, y van a ver cómo Jesús los ayuda, ¿ya? Siendo que no tenía que haber pasado eso según la tradición judía, pero sabemos que Jesús, al reinterpretar toda la ley a través del Sermón del Monte, nos muestra otra realidad. Entonces estaba esta necesidad, pero también podíamos ver que el verso 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Recordemos que el leproso le había preguntado: si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice: quiero. Pero no solo le dijo quiero, sino que le dijo:
le extendió la mano y le tocó, ¿ya? Eso quería decir que Jesús estaba rompiendo muchas tradiciones, muchas leyes en cuanto a los leprosos en ese preciso momento, donde los leprosos eran inmundos y no podían ser tocados ni se les podía acercar. Pero Jesús dice que extendió la mano y le tocó. Le dijo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Ya? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, si lo ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Cuando hablamos acá, hermanos, del reino de Dios, recordemos que el reino de Dios es el lugar, ¿no es cierto? No es un lugar, sino que es la condición donde se obedece a Dios. Recordemos que Dios es el rey, Jesús es el rey, y tiene un reino donde tiene que ser obedecido. Y donde se obedezca a Dios, ahí, ¿no es cierto?, se va a estar manifestando el reino de Dios. Entonces acá vemos que Jesús está manifestando el reino de Dios al mostrar, ¿no es cierto?, la voluntad que tenía para aquel que es necesitado. En este caso era este leproso, que era una persona que era segregada, ¿ya? La palabra dice que para el Señor somos todos iguales. Y lo que está queriendo acá mostrar Mateo es que Dios no hace esa acepción de personas, no escoge a unos por encima de otros por su condición, sino que todos tenemos una condición de inmundicia, una condición de pecadores, y el Señor lo que quiere es librarnos de eso. Por eso dice, sí quiero. Y dice, sé limpio. Entonces acá cuando Jesús está manifestando el reino de Dios a esta persona, lo que está haciendo es romper primeramente, no rompe primeramente su condición de leproso. Lo que hace primeramente es restaurar su dignidad. Cuando se acerca y lo toca, está rompiendo su condición, ¿no es cierto?, de ser segregado y le está dando dignidad. Y luego de darle dignidad, le sana. ¿No es cierto? Y al instante su lepra desapareció. Y es sanado. Pero no es solo sanado de su condición, de su enfermedad, sino que es sanado de todo otro tipo de condiciones, ¿ya? La condición, ¿no es cierto?, de haber sido segregado, la condición de haber sido despreciado, la condición de haber sido tomado en cuenta como algo menos por tener la lepra. El Señor se ha acercado y le ha regenerado todo este tipo de condiciones, ¿ya? Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muestra al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lo que quería hacer Jesús acá era impedir que esta persona, que este leproso, dijera a todos que lo había sanado. ¿Por qué? Muchos dicen que es porque Jesús no quería que se le mirara solo como un sanador, como alguien que estaba sanando a personas, sino que sabía que tenía que llegar un momento donde él iba a manifestar quién iba a ser, ¿ya? Y no quería ser solo sanado, o no solo, perdón, reconocido por sus sanidades. Hay momentos donde Jesús dice, para ser mis discípulos, y empieza a mostrar realmente cuáles eran las condiciones para seguir a Jesús, ¿ya? Y no simplemente que ellos fuesen para reconocer los milagros o las sanidades, ¿ya? Pero acá dice que se presentara ante el sacerdote para mostrar que estaba limpio. Y esta era una ley también judía donde la condición del leproso, ¿no es cierto?, de ser excluido terminaba cuando era sano de esta enfermedad, y lo que pasaba ahí era que tenía que ir hasta el sacerdote para el sacerdote revisarlo y ver que él estaba limpio y era restituido, ¿ya? Al final lo que hizo Jesús es restituir a este leproso a la condición de ser parte nuevamente del pueblo, ¿ya? Esa condición de dignidad y de salvación, ¿ya? Cuando veamos también en Mateo o en muchos evangelios, cuando decía que Jesús sanaba, la palabra sanar también tiene relación con salvar, ¿ya? Tienen esa relación, entonces están íntimamente relacionadas. Ese es el primer caso que nosotros vemos de Mateo, que es el leproso, ¿ya?
El segundo caso que nosotros podemos ver es Jesús y el centurión, ¿ya? Nosotros vemos acá, primeramente, desde Mateo 8, del 5 al 13, y se los voy a leer. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendita sea la palabra del Señor. Cuando, hermanos, nosotros vemos este texto, debemos entender que acá el ayudado por Jesús, claramente sí fue el criado, el siervo, ¿ya? Él fue el que fue sanado. Pero fue sanado a raíz de que Jesús vio la fe del centurión. Ahora el tema no es simplemente la sanidad, el tema es que era un centurión el que estaba ayudando, o el que estaba siendo ayudado por Jesús. Recordemos, hermanos, que en el tiempo de Jesús el pueblo judío estaba siendo sometido por el reino romano, ¿ya? Y el centurión no era más ni nada menos que un soldado, una persona, ¿no es cierto?, de la parte militar de Roma, que estaba encargado de oprimir a ese pueblo. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, necesitamos entender primeramente que cualquier judío hubiese interpretado que a Jesús le estaba pidiendo un favor un enemigo. Un enemigo, porque Roma, el centurión, era parte de la opresión del pueblo judío. Entonces no debía haber sido parte, ¿no es cierto?, de ser ayudado por Jesús. Lo interesante de esto, hermanos, es que el verso 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Ya? Hay una predisposición muy grande de parte de Jesús en el verso 7 a esto. Y acá Jesús está también nuevamente rompiendo tradiciones judías, ¿ya? Porque era algo imposible para un judío entrar a la casa de un pecador, y más aún entrar a la casa de alguien que era un gentil, de alguien que era un enemigo del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces él iba a ir a la casa y le iba a sanar. Pero no solo pasa esto, sino que Jesús acá, y Mateo también prepara una intención en esto, en que reconoce dentro del relato que el centurión romano, ¿no es cierto?, tiene una fe muy grande. Dice Jesús, ¿no es cierto?, que no ha hallado una fe igual en todo Israel. Y eso tiene que ver, hermanos, mucho con el objetivo de Jesús, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de entender y de que los judíos entendieran que ellos no iban a ser salvos o no iban a estar en comunión con Dios por el simple hecho de ser judíos, por el simple hecho de ser de un linaje que era el de Abraham, ¿ya? De un linaje que iba a ser, por ejemplo, el de David. No porque tuviera, ¿no es cierto?, un linaje, ¿no es cierto?, diciendo somos hijos de Abraham, ellos iban a tener, ¿no es cierto?, el cielo o la comunión con el Señor ganada, sino que la comunión del Señor se daba a través de Jesucristo, pero a través de la fe,
y no de las obras, no a través de la ley. Y es por eso que el verso 10 dice, al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el 11 y el 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando dice que, ¿no es cierto?, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, personas que vengan del oriente y del occidente, está refiriéndose a gentiles, personas que no son del pueblo judío. Y acá está hablando de que las intenciones de Dios, de que la salvación sea universal, sea no para un pueblo en específico, no solo para Israel, sino para todo aquel que por fe reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios. Y esos son los que van a estar sentados, van a estar con Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Pero dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Está diciendo que aquellos que son, entre comillas, hijos del reino, hijos de este linaje, serán echados, ¿ya? Y no serán echados a cualquier lado, sino a las tinieblas, estarán separados de Dios, ¿ya? Y debemos entender, hermanos, en cuanto a esto, que el reino de Dios se manifiesta en sanidad para estas personas, ¿no es cierto? Reconociendo que también necesitan ayuda y merecen ser ayudados con la misma dignidad. Y acá Dios, acá Jesús está devolviendo, ¿no es cierto?, esta misma enseñanza del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Ama a tu enemigo, y no solo eso, sino que ora por ellos. Entonces, en otras palabras, está diciendo, haz el bien, ¿ya? Y para los judíos que están leyendo esto, porque Mateo, como le digo, escribió a los judíos, están entendiendo y reconociendo que la salvación y que, ¿no es cierto?, la dignidad que Dios quiere y el amor que Dios tiene para los demás tiene que ver con esto. Ya tiene que ver con los demás también y no solo con el pueblo judío. Hermanos, se va a terminar el tiempo. Voy a cerrar y vamos a entrar nuevamente, ¿ya? Al mismo link para poder seguir con la reunión, ¿ya? Así que, mis hermanos, voy a compartir nuevamente la presentación. Ahí sí. Bueno, hermanos, como les iba diciendo, al final el reino de Dios se expresa acá y también es un mensaje para los judíos entendiendo que se expresa mediante el cumplimiento de Jesús, mediante la voluntad del Padre de hacerlos entender que la salvación o la comunión con Dios no tiene que ver solo con un linaje, sino que tiene que ver con la fe, ¿ya? Y ha llegado la manifestación del reino de Dios a esta persona, a este criado, a raíz, ¿no es cierto?, de la petición del centurión, pero por fe, ¿ya? Entonces vemos que el milagro, ¿no es cierto?, primero fue para un leproso, que era un marginado para los judíos, y ahora a un centurión y su siervo, ¿no es cierto?, que también son enemigos y son personas de dudosa procedencia, de dudosa condición para ayudar de parte de Dios en cuanto a esto, ¿ya? El tercer... espérenme un poquito, hermanos. Sí, ya está. El tercer milagro, la tercera sanidad que nosotros vemos es la de la suegra de Pedro, ya que lo vemos en Mateo 8, del 14 al 17, y se los voy a leer, ¿ya? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sacó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó nuestras dolencias. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos este texto, debemos entender primeramente que acá Jesús sí está sanando a una persona que es judía, sí está sanando a una persona que es la madre de Pedro, perdón, la suegra de Pedro, pero está sanando a una persona que al fin y al cabo para los judíos en alguna medida también era discriminada por la condición de ser mujer. ¿Ya? Y de alguna forma el hecho de que Jesús haya ayudado a esta mujer, ¿no es cierto?, a la suegra de Pedro, es para dar a entender que la misma palabra dice que para el Señor ya no hay distinción de personas, no hay, ¿no es cierto?, no hay ni esclavo ni libre, ¿no es cierto?, ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ¿ya? Queriendo dar a entender que las mujeres, ¿no es cierto?, ahora no son en condición y en valor menos que el hombre, que sí era una realidad y sí era un pensamiento de ese tiempo, ¿ya? Es lo primero que debemos entender y de la primera forma que debemos ver cómo se manifiesta el reino de Dios para esta mujer, en la devolución, ¿no es cierto?, de esta dignidad. Dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía, ¿ya? El hecho de que les sirviese no tiene que ver con el hecho de simplemente decir esta mujer, ¿no es cierto?, ahora está bien, entonces que nos sirva a nosotros, a los demás que son varones. No, tiene que ver con el mismo hecho de participar de lo que Jesús estaba haciendo. Su dignidad, ¿no es cierto?, y su condición no la hacía ser excluida, sino que estaba participando de todo lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, en el servir. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Recordemos primeramente, hermanos, que Jesucristo es el verbo, ¿ya? Cuando leemos Juan capítulo 1, dice, ¿no es cierto?, que el verbo, ¿no es cierto?, era parte, ¿no es cierto?, de que creó todas las cosas, ¿ya? Y cuando hablamos de este verbo, la palabra que se utiliza, la palabra griega es logos. Y cuando hablamos de la palabra logos, en teología se utiliza mucho el logos de las cosas. Y cuando hablamos del logos del hacer, hablamos, ¿no es cierto?, primeramente de Jesucristo como aquel que es la acción o que era el representante de Dios y que nos ha mostrado el hacer y el vivir de parte de Dios para nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso es la palabra, el hacer. Y la palabra, ¿no es cierto?, que Jesús dijo era suficiente para que los demonios fueran echados, ¿ya? Fueran expulsados y fueran sanados los enfermos. El 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y vamos a leer lo que decía Isaías, generalmente Isaías 5:3, pero 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero al final Isaías está diciendo que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando nosotros vemos este texto, hermanos, acá hay algo más que debemos concluir en cuanto a todas estas sanidades. Y es que para los judíos, las sanidades y los milagros, yo lo he dicho antes en los estudios, son señales de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo algo, de que Dios está ahí. Entonces, cuando cada una de estas personas ha sido sanada, en la condición en la que fuese, ¿no es cierto?, y para los judíos, estas tres personas tenían una condición de ser discriminadas por ellos,
Da a entender que Dios está con ellos y que Dios no los ha discriminado, sino que los ha ayudado y les ha permitido, ¿no es cierto?, que se manifieste en sus vidas, en sus necesidades, el reino de Dios. ¿Y por qué se ha manifestado en sus vidas el reino de Dios? Porque se ha hecho la voluntad de Dios en sus vidas, a través de la sanidad, a través de el volver la dignidad de esas personas, a través, ¿no es cierto?, de la fe que se ha expresado, a través de todas estas circunstancias donde el Señor, ¿no es cierto?, se ha manifestado a través de las sanidades. Y cuando nosotros, hermanos, vemos esta, estas condiciones, estas sanidades, nosotros terminamos esta sección, ¿no es cierto?, de estas tres sanidades, con un llamado de parte de Dios. No un llamado a cada una de estas personas, sino que un relato que tiene que ver con el llamado de Dios. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, y lo vemos en Mateo 8, pero del 18 hasta el 22. Dice lo siguiente: los que querían seguir a Jesús. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos les dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, este es el texto, ¿no es cierto?, con que finaliza este ciclo de sanidades y tiene que ver con el llamado, tiene que ver con el sígueme. Cuando vemos el verso 22 dice, Jesús le dijo, sígueme. Y es ahí que nosotros nos damos cuenta que estos llamados tienen que ver con el seguir al Señor, pero no de cualquier forma, sino que dan entendiendo que anteriormente el Señor había proclamado el reino de los cielos, había enseñado acerca del reino de los cielos en el Sermón del Monte y nos había mostrado cómo se manifiesta el reino de los cielos en la vida de las personas, en las sanidades que vimos recién. Pero específicamente viendo estos versos, dice el 19, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Acá hay dos situaciones. Primeramente, un discípulo, un escriba, que está tan seguro de seguir a Jesús que lo va a seguir donde quiera que vaya. Lamentablemente, este discípulo es interpelado, ¿no es cierto?, por Jesús, y Jesús le dice que las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero dice que él, el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza. Está queriendo decir que al seguirlo a él requiere de sacrificio, del seguirlo donde quiera que él vaya, primeramente se requiere de sacar las cuentas y ver cuánto hay que entregar para seguir al Señor. No es cualquier decisión, sino que es una decisión importante, donde uno va a tener que negarse a uno mismo por seguir al Señor. Y cuando acá habla, ¿no es cierto?, del concepto del Hijo del Hombre, hermanos, porque hay veces, no sé si ustedes cuando han leído la Biblia, dice, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. En este caso del Hijo del Hombre, está refiriéndose primeramente a que Él está y tiene una condición de plena humanidad. Es humano. Porque muchas veces la gente puede decir, pero es que Jesús es Dios. Es Dios, entonces puede hacer todo lo que podía hacer, podía resistir las cosas que resistió, total era Dios. Por eso hacía milagros, por eso hacía todas estas cosas. Pero Jesús, al decirse que era el Hijo del Hombre, estaba primeramente uniendo su divinidad, porque en Daniel se habla también y se profetiza acerca del Mesías como el Hijo del Hombre, pero relacionándolo con la divinidad. Pero acá Jesús está relacionando esa divinidad con su humanidad, reconociendo que las carencias que él tuvo, las necesidades que él pasó, el hecho, por ejemplo, de no tuviera, ¿no es cierto?, donde recostar su cabeza, eran necesidades reales que él sí padeció.
y que no eran menores, y que fueron cosas que él padeció como humano, y no como simplemente Dios. Entonces esto hace pensar acerca de que aquel que quiere seguir a Jesús necesita entender que hay un precio que hay que pagar. Y está la otra situación, ¿no es cierto?, del otro discípulo, dice el 21 y el 22. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando está hablando, ¿no es cierto?, de esta segunda situación, de este segundo discípulo, Jesús está haciendo el llamado, pero lo que hace esta persona es decirle: primero, deja que entierre a mi padre. Este era un dicho judío que nosotros no debemos tomarlo literal, no se refiere a que el padre había muerto y, y él debía enterrarlo primero para luego seguir a Jesús. Se refería, es un dicho judío que tiene que ver con un deber moral y familiar y ético de cuidar a su familia. Se refería a que él debe cuidar dentro de su vida a su padre, como tradición y como deber, hasta que él falleciera. Y luego de eso, al final está diciendo: yo te voy a seguir, luego de cumplir esta tradición. Pero acá Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y hace un contraste entre el deber, ¿no es cierto?, ético, el deber social, o deber, del deber moral, de la tradición judía, en comparación al deber espiritual y al deber primordial de seguir al Señor. Cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos, tiene que ver claramente con aquellos que están lejos de la voluntad de Dios, o que están lejos de estar en comunión con Dios, y que están muertos espiritualmente. Ya deja que los muertos, aquellos que están en sus propias vidas, sumidos en sus propias cosas, se entierren a sí mismos. Pero tú que conoces de Dios, tú que conoces que quieres seguir a Jesucristo, dedícate a lo que vale la pena. Dedícate a esto primero. Dedícate a seguirme. Sígueme. Y es acá, ¿no es cierto?, donde termina esta primera parte de los milagros, de estas sanidades y el llamado. Entre estos dos llamados es interesante notar que el primero, ¿no es cierto?, que está seguro de seguir a Jesús, Jesús lo lleva a entender que dentro de esa seguridad tiene que reconocer que hay un sacrificio, hay algo que entregar. Pero a este que está inseguro lo lleva a tener la seguridad de seguirlo. Entonces debemos reconocer que para seguir a Jesús debemos estar dispuestos a ir donde Él quiera, pero también entendiendo cuál es el llamado real y cuáles son las dificultades o el precio que hay que pagar por seguir al Señor. Pero este precio no tiene que ver simplemente con nosotros dejar de hacer cosas, como al final, ¿no es cierto?, de que no va a cuidar a su padre. No tiene que ver tanto con el dejar de hacer esto, dejar de hacer esto, y restringirnos, sino que la voluntad de Dios y el reino de Dios tiene que ver con el hacer y no con el no hacer. Tiene que ver con, como Jesús fue acá, ir a los necesitados, ir en ayuda a los demás, y expresar, ¿no es cierto?, y predicar las buenas nuevas de salvación, ir a aquellos que necesitan. Sabemos que todos primeramente necesitan del Señor, y por eso es que debemos predicar. Sabemos que todos primeramente, o no primeramente, claramente necesitan del Señor, pero también hay otro tipo de necesidades que son sociales, necesidades que son espirituales, necesidades que son económicas, necesidades que son familiares, y todas esas necesidades también son necesidades que al Señor le importa suplir. Es por eso que el Señor nos llama, por ejemplo, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, a ir, ¿no es cierto?, y en ayuda de la huérfana, en ayuda del desamparado, en ayuda de
de la viuda, en ayuda de todas estas personas que están en necesidad. Y es por eso que Jesús ayudó justo a estas personas, que también eran los desamparados y los discriminados, los desechados. Y es porque el Señor al final no hace acepción de personas. Ahora nosotros tenemos que ver, hermanos, a quién nosotros discriminamos y a quienes nosotros también desechamos. Porque les aseguro que esas personas el Señor no las discrimina ni las desecha. Y el Señor en su corazón quiere llegar a todas esas personas para que se manifieste el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no es simplemente un lugar escatológico, que quiere decir, ¿no es cierto?, del fin de los tiempos donde se va a manifestar el Señor, sino que desde ya el Señor quiere manifestarse en la vida espiritual de las personas, pero también en la vida terrenal de las personas y en todas estas necesidades. Y algo que nosotros debemos entender, el ir en pos de la ayuda de los demás tiene que ver con el reino de Dios y tiene que ver con lo que Jesús hizo y nos mostró, ¿no es cierto?, en el manifestar el reino de Dios hacia los demás. Hermanos, quiero decirles, ¿no es cierto?, que todo esto tiene que ver con la predicación de Jesús, cuando nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y es porque Él se ha acercado a nuestras vidas y nosotros podemos acercar a los demás hacia el reino de Dios. ¿Ya? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Y obedecer su palabra no tiene que ver solo con nuestra conducta ni con nuestra intimidad con el Señor, sino que tiene que ver con lo que pasa también con los demás. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, si hay o dejar el tiempo de que pueden expresarse, si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Así que les pregunto, ¿hay algo? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Mi hermana Delfina. Mi hermana Delfina. Bueno, mi pastor, maravillosa la palabra del Señor y sabe que me dio mucho gusto sobre la mamá de Pedro, porque en realidad uno a veces lee la palabra y realmente no está viendo lo que está leyendo, porque como usted nos está enseñando, ella fue discriminada por ser mujer. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo no había leído, mi pastor, la palabra, y hay muchas que yo leo y cuando las he enseñado o alguien me las ha enseñado, en realidad quedo así como, wow, o sea, nunca imaginé que estas tres personas, bueno, el quiero es porque Él quiso, porque nuestro amado Jesús quiso, y el otro porque dice yo iré. Entonces, pero la mujer es maravilloso porque nuestro Padre Celestial, Él vino a darnos un lugar a las mujeres, y eso es maravilloso para mí, y eso yo quería comentarlo, mi pastor. Gracias. Gracias, mi hermana. Sí, claramente es interesante darnos cuenta que el Evangelio muchas veces se ha diluido, poniendo en primer lugar ¿cómo puedo decirlo? Las tradiciones o las costumbres que tenemos de acuerdo a los lugares donde estamos. Y una de las tradiciones o costumbres que siempre o que ha permanecido en muchos lados, incluso en el tiempo acá de Jesús, es que la mujer siempre era o tenía un menor valor que el hombre. La mujer y los niños no tenían valor, no tenían el mismo valor que el hombre. De hecho, sus testimonios no valían. A la hora de preguntarle a alguien, el testimonio de una mujer no era válido en ese tiempo. Y cuando nosotros empezamos a ver los evangelios y empezamos a ver las cartas de Pablo, nos damos cuenta que
en muchas de los trabajos que había, o de las personas a que Pablo saludaba o que Pablo mencionaba, eran mujeres, Priscila y Aquila, por ejemplo. Ellos ya era primeramente mencionada la mujer y luego el esposo. Y eso denotaba primeramente que ella era la importante en esta mención, porque ella era la que estaba dirigiendo. Y no estaba dirigiendo cualquier cosa, sino que lo más probable es que ella está dirigiendo según los estudios, y hogares, iglesias en hogares. Ya en ese tiempo era por hogares. Entonces, la tradición muchas veces ha quitado los testimonios de las mujeres, pero en el Evangelio y lo que nos muestra la iglesia primitiva es que las mujeres tenían la misma dignidad y tenían el mismo, las mismas capacidades, ¿no es cierto?, de poder trabajar para el Señor, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hermanos, yo voy entonces a hacer, para ya ir finalizando, dos preguntas. Yo le quiero preguntar a mi madre, que está acá, mi hermana Claudia, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo puede usted definir o explicar el reino de los cielos? Ya, el reino de los cielos es cuando uno está en la presencia del Señor, aunque estemos aquí en la tierra. Y también, por lo que entendí, es cuando nosotros hacemos el bien a otros. Estamos proyectando en el momento el reino de los cielos. Ya, No muchas sé si gracias. entendí. Sí, es más o menos eso, pero para simplificarlo es toda situación en la que se hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad Sí. de Dios, estamos obedeciendo a nuestro Rey, entonces se manifiesta el reino de los cielos. Entonces, cuando ayudamos a alguien, estamos obedeciendo la voluntad de Dios y se manifiesta el reino de los cielos. Y es ahí donde está la presencia del Señor también. Gracias. Entonces, ahora quiero hacer una segunda pregunta. Si alguien quiere responderme, entonces, ¿de qué forma nosotros podemos, por ejemplo, denme usted ejemplos de forma en que podemos manifestar el reino de los cielos en nuestra sociedad o en nuestras vidas? Mi hermana Patricia. Por lo que, a ver, ¿dónde está? Ay. Bueno, por lo que estaba leyendo aquí en la palabra y por lo que dijo en delante la hermana, es llevando la palabra del Señor y haciendo lo que el Señor nos dice, cumpliendo con lo que es su palabra. Sí, claramente eso, pero ayudando al prójimo. Quiero que me dé un ejemplo de cómo nosotros, un ejemplo de cómo se manifiesta, cómo podemos nosotros manifestar el reino de Dios. Un ejemplo. Nosotros, ¿cómo podemos manifestar el reino de Dios? Es yo pensando, creo que cuando uno deja todo de lado y obedece únicamente al Señor, y no le importa, uno avanza ante el camino del Señor y no sin importar lo que ha dejado atrás. Para mí es algo así. No sé si estaría equivocada, pastor. No, está bien, pero lo que yo le pedí era algo un poco más concreto. Por ejemplo, nosotros necesitamos, hermanos, cuando hablamos de la palabra del Señor, gracias, mi hermana Patricia, cuando nosotros le estudiamos la palabra, lo que nosotros también y el ejercicio que debemos hacer es aterrizarlo a nuestras vidas, porque la enseñanza muchas veces es muy superflua, es muy, muy relativa. Y cuando queremos explicar algo, cuando queremos
se me fue la palabra, cuando queremos practicar, ¿no es cierto?, esta enseñanza en nuestras vidas, no sabemos cómo hacerlo. Y es por eso que ustedes tienen mismo que colocarse ejemplos de cómo hacerlo. En el caso de lo que estamos hablando, si yo voy en la calle y alguien me pide algo, y yo soy capaz de darle a esa persona algo, por ejemplo, le piden 100 pesos, y uno dice, ya le voy a dar 100 pesos a esta persona, entonces lo más probable es que yo estoy manifestando el reino de Dios a esa persona, porque la misma palabra dice que a todo aquel que se le pide, que pida, se le dé. Entonces yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, estoy obedeciendo a Dios, entonces se está manifestando el reino de los cielos en esa persona y en mi vida. Cuando yo voy caminando por la calle y veo una situación difícil y siento que tengo que orar por eso, y yo obedezco y oro por eso, entonces se está manifestando el reino de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos aterrizar las enseñanzas para poder saber lo que estamos haciendo en nuestras vidas, ¿ya? Si, no sé, a ver qué puede ser. Hay muchos ejemplos que podemos dar, pero cosas concretas tenemos que nosotros saber qué hacer. Por ejemplo, si sabemos que a una persona nos saca de quicio, por ejemplo, o una persona que es un poco difícil de manejar, y es muy fácil enojarse con esa persona. Pero nosotros somos capaces de en el momento no enojarnos con esa persona, entonces, y decirle, Señor, la entrego en tus manos, también es manifestar el reino de Dios en esa situación, porque estamos obedeciendo al Señor. En otras palabras, es entender cuál es la voluntad de Dios, ver lo que dice su palabra, y cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas, estamos manifestando el reino de Dios. Así que, hermanos, ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 10 minutitos nomás. Vamos a orar para ya ir finalizando. Pero lo que yo quiero que nos quede claro es que todas estas sanidades que el Señor mostró acá son ejemplos concretos de sus enseñanzas y del reino de Dios manifestado a esas personas. Ayudar a otras personas es manifestar el reino de Dios dentro de la voluntad del Señor claramente. Así que oremos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos ayuda, porque usted nos permite estudiar un poco de su palabra, Señor, y permitir que su Espíritu Santo, Padre Santo, nos revele. Gracias, Padre Santo, por su palabra. Gracias porque incluso al estudiar su palabra se está manifestando el reino de Dios en nuestras vidas, porque usted nos dice que escudriñemos su palabra y estamos obedeciendo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que cada día nos revele, Señor, que lo que es el reino de Dios, nos revele de qué forma podemos obedecerle, nos reveles de qué forma podemos manifestar el reino de Dios en nuestras vidas, pero también en las vidas de los demás, al poder ayudarles, Padre. En el nombre de Jesús te pido que usted haga la obra que quiera hacer en nosotros y bendíganos a todos. Bendiga, Señor, a las personas que están acá, a los hermanos que están acá conectados, a sus familias representadas, a sus iglesias representadas también. Que usted sea glorificado y exaltado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como aquel que es dueño de un reino, Padre mío, que Él de los cielos, Señor, pero que se manifiesta aquí en la tierra. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ya, ¿no es cierto?, estamos finalizando, así que yo voy a desconectar los micrófonos para que ya se puedan despedir. Y ahí, si alguno tiene el micrófono desconectado, es porque usted lo tiene bloqueado. Hermano, pastor, yo comentarle una cosa, que con eso lo que usted ahora estaba diciendo de que era manifestarse por la manifestación del Señor cuando uno ayudaba. Una vez, cuando yo todavía no pertenecía a ninguna congregación, viajé a Antofagasta, y vivía en Taltal todavía. Viajé a Antofagasta y resulta que allá en Antofagasta siempre, en Taltal casi no se ve, en esos tiempos casi no se veía, pero
ahí en Antofagasta uno caminaba y siempre la persona pidiendo una monedita, una monedita, una monedita, y yo la verdad que a donde iba veía una monedita, 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 y mi hijo mayor estaba chiquitito, y tanto dar monedita, 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 que le daba un billetito, y esto, no me di ni cuenta y quedé sin plata. Quedé sin plata. Después tuve que llamar a mi hermano para que me fuera a buscar al centro. Y ahora que usted estaba contando... Que ahí todos piden. Sí, pues, claro. Me acordé de esa anécdota que nosotros. De ahí ya después aprendí, porque que tenía que dar lo que yo era necesario nomás y darme cuenta cuánto andaba tallando. Sí, Y pues. ella me hizo recordar. Me hizo Acá- recordar que usted haya dicho. Sí, pues una buena anécdota, es verdad. Acá mi esposa pone, Sí. pienso que manifestar el reino de Dios es hacer toda buena obra y tomar las oportunidades que se presentan de hacer lo bueno, ayudando, aconsejando, consolando a las personas y guiarlas a Cristo. Así que, hermanos, nos queda un poquito de tiempo, así que el Señor les bendiga. Saludos a todos los que están acá, yo los veo a casi todos. Acá sí todo ya. Acá sí todos, aquí hay algunos que están sin las cámaras, pero no importa. Señor les bendiga. Bendición. El Gustavo no se escucha. Amigo. Amigo, ¿cómo estás? Chao, amigo. Chaito. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gustavo. Oh, Gustavo, qué bueno conocerte, Gustavo. Que Dios te bendiga, Bravo. Gustavo. Eres muy lindo. ¿Estás solito, Gustavo? Qué bien, Gustavo. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Igual, cuídense. Saludos a todos. Chao, dile. Chao. Chao. Cuídense, chiquitito. Chao.